Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. La semana pasada habíamos visto acerca del tema de los determinantes. El día de hoy vamos a continuar. Esta clase está dirigida para los alumnos de primer año de secundaria en el curso de lenguaje. Continuando con la clase de los determinantes, habíamos dicho pues que los determinantes presentaban al sustantivo, indicando así, digamos, una posesión o un lugar o un determinado número o circunstancia. Por ejemplo, el cachorro, mi cachorro, un cachorro, cierto cachorro, aquel cachorro y entre otros. Los determinantes, recordamos, los determinantes son aquellos que van a presentar al sustantivo. No reemplazan al sustantivo, sino presentan al sustantivo. La clase pasada habíamos visto acerca de los artículos, ¿no? El día de hoy vamos a enfocarnos en lo que son los determinantes, que va a ser el adjetivo determinativo. Vamos a ver, por ejemplo, dice, se entiende por determinantes a la palabra que actúa como modificador que señala el sustantivo sin señalar cualidad, sino ubicación. Dice, no señala al sustantivo, ¿ya? Mejor dicho, señala al sustantivo sin señalar cualidad. O sea, no señala ninguna característica del sustantivo, sino va a señalar su ubicación o va a presentar a quién, al sustantivo. Dice, los determinantes son palabras que utilizamos para actualizar y precisar la significación de quién, de los sustantivos. Estos van a ser divididos tanto en artículos como adjetivos determinativos. La clase pasada habíamos visto los artículos, hoy día nos enfocaremos en los adjetivos determinativos. ¿Qué son los adjetivos determinativos? Son palabras que van a acompañar al nombre para determinarlo, indicar algo de él. Por ejemplo, ya sea una situación, una cantidad, una posesión, etc. Veamos los demostrativos. Dice, señalan distancia, ya sea cercanía o lejanía. Por ejemplo, cuando está cerca del hablante, vamos a decir este, esta, estos o estas. Por ejemplo, este lápiz, este celular, esta laptop, este papel, etc. ¿Por qué? Porque está cerca de mí. Esta, este, ¿verdad? Entonces, pues para indicar la cercanía cerca de la persona que está hablando, entonces vamos a utilizar estos determinantes. Pero para indicar, digamos, cuando estás lejos del que está hablando y estás cerca del que está oyendo o de la persona que está escuchando, en este caso tú, ¿ya? Vamos a utilizar los determinantes ese, esa, esos o esos. Por ejemplo, puedo decir esa mochila que está a tu lado, o ese libro o ese cuaderno que está en tu carpeta o que está sobre tu mesa, o ese lapicero que estás usando, ese lapicero, ¿no? Está lejos de mí, pero está cerca de ti. Y para mencionar algo que está lejos tanto de mí como de ti, voy a decir, pues, aquel, aquella, aquellos o aquellas. Por ejemplo, aquella carpeta del colegio, o aquel libro que te olvidaste en el colegio, o aquella calle del centro de Lima. Está indicando que no, que tanto tú como yo no estamos cerca de aquello, sino aquella cosa o aquel sustantivo mencionado está lejos de nosotros dos. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, ese alumno estudia mucho. Ese alumno. ¿Qué vendría a ser ese? Ese alumno, ¿ya? Vendría a ser un determinante. Ese alumno estudia mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque alumno vendría a ser un sustantivo. Pero si yo digo, ese estudia mucho, ¿ya? Ese ya no es un determinante, sino vendría a ser un pronombre. Eso es lo que les quiero mostrar aquí, que los determinantes suelen confundirse con los pronombres, al igual que los artículos también suelen confundirse, pero es fácil de identificarlos. ¿Por qué? Porque los determinantes siempre van a presentar al sustantivo, al nombre.
En este caso, en la primera oración dice, ese alumno. ¿A quién está señalando? Al alumno. Ese alumno estudia mucho. Vemos ahí que la palabra que está marcada en amarilla, pues es el determinante y alumno es el sustantivo, ¿no? En la segunda oración vemos que la palabrita que está resaltada con amarilla es el determinante, pero la siguiente palabra no es un sustantivo, sino es un verbo del verbo estudiar. Por tanto, ese S ya no indica un sustantivo, sino está reemplazando al sustantivo. Cuando digo ese, ¿a quién me estoy refiriendo? A una persona, ese. Entonces, en este caso ya no cumple la función de un determinante, sino de un pronombre. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Recuerde que los determinantes solamente van a presentar o van a indicar al sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, ese alumno, ese cuaderno, esa cartuchera o ese ese celular o esta mesa o, por ejemplo, este lápiz o aquella calle. Entonces vemos ahí que está presentando a quién? A un sustantivo. Ahora vamos a ver los posesivos. ¿Qué son los posesivos? Los posesivos van a indicar a qué persona pertenece el objeto designado por el nombre. Por ejemplo, vamos a ver para primera persona, en caso, por ejemplo, yo puedo decir primera persona, yo, tú y él. Primera persona yo, tú segunda persona y él tercera persona. Para decir en primera persona que algo me pertenece, voy a decir que es mío o es para mí, ¿no? Entonces, voy a utilizar el mi. Por ejemplo, mi cuarto está iluminado. Mi cuarto, ¿ya? Mi cuarto está iluminado. Amigo mío. ¿De quién es el amigo? Es mío, ¿no? Entonces estoy designando, digamos, un poseedor. ¿A quién le pertenece ese cuarto? Me pertenece a mí. ¿De quién era el amigo? Era mío. Entonces, de esa manera estoy indicando posesión, posesivo, ¿ya? Entonces, en segunda persona voy a usar el tú, el tuyo, vuestros o vuestras en caso de plurales. Por ejemplo, voy a decir tu cuaderno, tu lapicero, tu mochila, tu celular, tu computadora, etcétera, ¿no? Porque es tuyo. Estoy indicando posesión tuya, ¿ya? Y para tercera persona voy a decir suyo o suyos o suyas o suyos, etcétera. Por ejemplo, voy a decir su cuaderno, ¿ya? Su cuaderno no es tuyo, tampoco es mío, sino es de otra persona, de una tercera persona, su cuaderno, ¿ya? Ese cuaderno es suyo. Entonces ahí vemos pues que estamos indicando la posesión. Entonces, por eso los posesivos dicen que indican una posesión. Aquí también tenemos que ver el caso de la conjunción. Por ejemplo, mi cuaderno está, mi cuarto está iluminado, mejor dicho. Ahí vemos que cumple la función de determinante. ¿Por qué? Porque está indicando mi cuarto. Cuarto vendría a ser un sustantivo, ¿ya? Entonces vemos el mi que va a ser un determinante que está presentando a quién? Al sustantivo. Pero en la siguiente oración dice, el cuarto es para mí, para mí. ¿A quién indica ese mí? A una persona, no está indicando al sustantivo. Por tanto, ese mi ya no vendría a ser un determinante, sino vendría a ser un pronombre. Entonces, hay que ver esa pequeña diferencia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los numerales y los indefinidos. ¿Qué son los numerales? Los numerales van a expresar una cantidad u orden de manera precisa. Por ejemplo, para indicar una cantidad a través de los números cardinales, va a ser una cantidad exacta. Por ejemplo, voy a decir 2 amigos, 5 casas. Por ejemplo, puedo decir 3 perros o puedo decir 3 galletas, 3 panes, etcétera, ¿no? Entonces estoy indicando una cantidad exacta.
Por ejemplo, también en ordinales, por ejemplo, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, estoy indicando una cantidad o un orden exacto en este caso, ¿no? Por ejemplo, en los partitivos, medio kilo, o por ejemplo, una doceava parte, por ejemplo, puede ser también un tercio y entre otros. Entonces aquí también vemos que son fracciones, pero son precisas, o sea, son fracciones exactas, ¿no? Y también encontramos en los múltiplos que van a señalar proporciones, pero también que van a ser exactas, por ejemplo, triple salto, doble sueldo y entre otros ejemplos. Mientras los indefinidos van a señalar el sustantivo presentando un número indeterminado de forma imprecisa o general. Recordemos que los numerales presentan de forma precisa una cantidad o un orden de forma precisa. Los indefinidos no presentan de forma precisa, sino de forma general. Por ejemplo, muchos, ningún, poco, cualquier, varios, bastante, algunos, demasiados y entre otros más, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, muchos alumnos no vinieron a clase. Muchos alumnos. ¿Cuántos serán muchos? Muchos puede ser, por ejemplo, 10, puede ser 20, puede ser 30, qué sé yo, ¿no? Pero son muchos. Entonces, me muestra o está señalando un número, una cantidad, pero no de forma precisa, sino de una forma general. Por ejemplo, puedo decir, pocos alumnos entraron a las clases virtuales. Pocos alumnos. Esos pocos alumnos, por ejemplo, ¿cuántos serán pocos? Pueden ser 2, pueden ser 5, o tal vez pocos pueden ser, por ejemplo, 3 alumnos, o quién sabe si digamos somos 30 alumnos en el salón, pocos puede ser 10. Entonces, cuando digo pocos, no me dice una cantidad precisa, sino de una forma general. También puedo decir, por ejemplo, varios o bastante, ¿ya? Por ejemplo, varios alumnos llegaron tarde, varios. ¿Cuántos serán varios? ¿No? Entonces, nos muestra de una manera imprecisa o de una manera general. Recuerden, los numerales, formas precisas o orden preciso, y los indefinidos de forma imprecisa o general, ¿no? Entonces, chicos, ahí vemos la diferencia entre esos dos. Y recuerden también, los demostrativos indican cercanía o lejanía y los posesivos indican posesión, ¿ya? Indican pertenencia. Muy bien, chicos, esa fue la clase del día de hoy. La tarea lo encuentran en la página 77 y 79. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Y no olviden de argumentar sus respuestas. Cuando respondan o marcas la alternativa, argumenta por qué estás marcando esa alternativa. Hay muchos alumnos que no están argumentando sus respuestas. Tienen que argumentarlo. ¿Ok, chicos? De lo contrario, será calificado con una nota mínima. Muy bien, chicos, sin más que decir, me despido de cada uno de ustedes. Que tengan un bonito día. Chao.